Listo. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos hoy en el curso Asistente de Recursos Humanos en nuestra segunda sesión en vivo. Por favor, ¿me pueden confirmar si se está escuchando? Escuché por ahí, o leí por ahí que alguien no estaba escuchando. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, me confirman en el chat si se está escuchando y si además está fluyendo la diapositiva una tras otra, por fin. A ver, los leo, sí. Listo. Ya. Bien, gracias y todos y todas bienvenidos. A ver, vamos a iniciar. Estamos hoy en la sesión 2, les había dicho, y estamos ya con el tema de reclutamiento y selección, ¿verdad? Un tema muy importante y una de las funciones, diría yo, más importantes para el asistente de recursos humanos porque tiene que estar atento a quien ingresa a un nuevo colaborador a nuestra institución, ¿no? Es como la primera etapa de bienvenida a una nueva persona. Y tenemos que preparar no solo el ingreso de ella, sino que podamos escoger, o que nuestro jefe en este caso pueda escoger al mejor talento, en este caso, que puede desempeñarse muy bien con el perfil que estamos proponiendo, ¿no? ¿Qué nos dice por aquí Andrew Carnegie? ¿Qué nos dice? Uno de los secretos del éxito empresario consiste en no hacer uno mismo el trabajo, ¿no? Sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo. Difícil tarea, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que primero una persona que es líder de un equipo, sabemos que no todo podemos hacerlo, ¿no? Y tenemos que de todas maneras delegar algunas funciones, encargar algunas funciones que no nos da tiempo para hacerlo. O a veces también delegar porque o encargar a alguien que lo haga porque no tengo la capacidad total para hacerlo. También puede ser, ¿ah? Y no es un error decidirlo así, porque quizá no seamos especialistas en ciertas cosas y podemos encargar a otra persona que lo haga, ¿no? Pero tenemos que vamos a delegar sobre todo. ¿Delegar qué significa? Significa, pues, encargar a alguien que lo haga, pero sin desligarse de la responsabilidad, ¿no? Es decir, puedo encargar a alguien que me digitalice este grupo de documentos, pero tengo yo que revisarlo porque yo voy a firmar en este caso, la aceptación de la digitalización y el anuncio de que se hizo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque queda para toda la vida ese grupo de documentos digitalizados en una memoria, en un drive, y queda como historia de la institución, historia de nuestra oficina, ¿no? Entonces tengo que estar seguro de que se hizo bien, ¿no? Entonces por ahí el delegar no significa desligarse de la responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues sabemos que como líderes a veces no podemos y tengo que encargar el trabajo, ¿no? Entonces, el éxito que pueda tener yo como empresario cuando le encargo mi trabajo consiste también en elegir a esa persona apropiada para hacerlo. Entonces, tengo que tener mucho ojo de con qué equipo cuento y cuáles son los talentos particulares que pueda tener cada uno para poderles encargar ciertas funciones, ¿verdad? Y mucho más cuando elijo a nuevas personas a las que no conozco para nada, ¿no? Y tengo que ser a veces hasta un poco intuitivo para poder evaluarlos en poco tiempo, porque a veces tenemos, bueno, si alargo mucho una evaluación, hasta puedo tener una semana de evaluación si quiero, ¿no? Con ciertas capacitaciones, con ciertas dinámicas, con ciertas charlas, con ciertas evaluaciones. Sí, podría ser que lo logre, ¿no? Pero a veces ni una semana ayuda a conocer a la persona, ¿verdad? Entonces, es de todas maneras un riesgo, ¿no? Tengo que ser para esto, pues, un poco intuitivo a veces, saber para poder elegir a esa persona adecuada para un perfil que necesito cubrir, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se realiza, pues, en reclutamiento y selección. Veremos hoy el proceso mismo de reclutamiento y selección, las técnicas y mejores prácticas para esto. Hablaremos del llamado modelo DISC, ¿ya? Por ahí vamos a ver de qué se trata este modelo DISC. Tocaremos también esta definición que hoy día se habla mucho de hecho de la inducción, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de la inducción, pero también se habla mucho del onboard, ¿no? Entonces hablaremos de eso también. Y de los tipos de contratación en este caso en general, que tenemos que conocer un poco para saber cómo orientar en este caso a el nuevo talento que está ingresando a nuestra empresa. Vemos por aquí a qué se refiere el proceso de reclutamiento y selección. Veamos. Este proceso, de hecho, implica
identificar necesidades de talento en nuestra empresa, ¿verdad? Para esto tengo que diseñar perfiles de puestos adecuados, reclutar candidatos potenciales, o sea, que quizá puedan entrar a través de diversos canales, de hecho, evaluar pues sus habilidades, sus competencias y seleccionar a los candidatos más adecuados para ocupar algunos puestos vacantes, ¿no? Antes de iniciar cualquier proceso de reclutamiento es fundamental entonces tener una comprensión profunda, de hecho, de necesidades específicas de la organización, ¿no? Esto va a implicar, pues, identificar con claridad, ¿no?, los perfiles y habilidades y además competencias también que son cruciales para el éxito de la empresa, ¿no? Un enfoque estratégico en la definición de estas necesidades va a permitir, pues, que dirigir algunos esfuerzos particulares hacia la contratación del talento, ¿no? Y que realmente impacte positivamente a la organización, ¿no? Entonces, tenemos algunas etapas definidas para el reclutamiento, ¿no? Veamos aquí. Aquí yo he puesto unas 6 etapas. De hecho, que pueden estar algunas con muchas más subdivisiones, ¿no? Y diría yo que un proceso de reclutamiento y selección no acaba en la contratación nada más, ¿no? Pero vamos a ver primero de qué se trata cada una de estas. En este caso puse ahí primero la selección interna. ¿Sabían pues que algunos casos de profesional ideal para una vacante ya trabaja a veces en nuestra empresa? Algunos de estos interesados en trabajar, o bueno, en este caso, lo que le interesa, en este caso al líder, conseguir con cierto perfil, de repente ya lo tenemos en nuestra institución y simplemente tendríamos que o ascenderlo o de repente es alguien que está en un área del mismo nivel jerárquico, pero está en otro y no se siente tan contento y quisiera pasar a nuestra vez, o sea, quisiera que lo cambien de área, puede ser también, ¿no? Entonces, este proceso, de hecho, de encontrarlo dentro de nuestra organización, funciona, de hecho, de manera eficiente si por ahí lo convocamos con cuidado, ¿no? Es decir, realizamos esta búsqueda de candidatos dentro de nuestro personal, pero incentivamos por ahí, organizamos un incentivo por ahí a cierta, como parte de la gestión del conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Podemos ver que hay algunos trabajadores que son muy empeñosos y siempre son por ahí los primeros en la lista en destacar con sus metas, ¿no? Entonces, por ahí podemos premiarlos, algunos de ellos a decir, pues, si son constantemente así, de proactivos, de destacados, podrían ascender, ¿no? Pero antes de eso podríamos inclusive anunciar una capacitación en cierta área, ¿no? Y decir que alguno de ellos podría calificar para entrar y ser ascendido. Nos podríamos crear también un programa así, ¿no? Para poder no lanzar un reclutamiento específico para esta área, sino escogerlos dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces podría ser uno de los de las técnicas más apropiadas si tengo además la posibilidad de tenerlo, porque de repente es una empresa muy chiquita y no voy a tener muchas personas para ascender, ¿no? Pero de repente es una empresa muy grande donde sí puedo lograr este tipo de ascenso favorable. ¿Por qué además sería muy, muy favorable para la empresa? Porque tengo ya a personas que están identificados con nuestra empresa. Ya desde el hecho de que son destacados, ya son camiseta de esta, pues, ¿no? Entonces, ya los tengo muy, muy involucrados con la organización. Entonces, van a ser realmente proactivos, van a ser realmente productivos quizá al 100% en muy corto tiempo, ¿no? Entonces, me puede servir mucho para mi institución realizar una selección interna de esta manera, ¿no? También nos va a servir tener algunos archivos de hoja de vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un reclutamiento y elegimos ya a la persona que, según las evaluaciones que realicé, es la más adecuada? Listo, la tengo, hago contrato con ello, 3 meses de prueba de hecho siempre, y luego comienzo la inducción y la adaptación a mi empresa, ¿no? Con ciertas asistencias técnicas, con ciertas capacitaciones internas para que vaya pudiendo entender el proceso, ¿no? Por más capacidades técnicas que pueda tener innatas al perfil, pues necesitan cierta adaptación a mi empresa porque cada empresa tiene sus propios procesos, ¿no? Entonces, y puede ser que elija y de pronto en el camino se desanime, ¿no? Entonces, los currículos por ahí que tuve previamente, antes de su elección,
podría servirme si esta persona abandona el puesto, ¿no? O decide no seguir quizá, ¿no? Entonces, por ahí me va a servir estas hojas de vida que no debemos votar o eliminar así de fácil, ¿no? El contacto con universidades, que también podrían ser convenios, ¿no? Que tiene por ahí, hay algunas empresas que incluso deciden contratar a su personal desde sus prácticas preprofesionales, ¿no? Luego los convierten en practicantes profesionales y luego los induce ya a ser parte de la institución mediante una planilla especial de trabajadores, ¿no? Entonces, no está de más también considerar esto con la firma de convenios con universidades que me pueda servir tener a estos practicantes preprofesionales primero, irlos conociendo, ir haciendo que ellos también se identifiquen con nuestra empresa y coger a alguno de ellos como un personal permanente, ¿no? Contacto con los sindicatos, ¿no? En cierta medida podría ser conveniente, bueno, siempre y cuando tengamos muy buenos términos con los sindicatos, ¿no? Porque si no mantenemos buenos términos con ellos, tendríamos más bien gente que nos vigile, ¿no? En nuestras acciones, ¿no? Porque a veces cuando los sindicatos se vuelven muy contrarios al trabajo o a veces muy críticos al trabajo de la empresa, sí, pues a veces no es muy conveniente tener los contratos con ellos, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cierto tino en que si nos va a convenir o no, porque somos empresa y tenemos que ser duradera para esto, ¿no? Agencias de reclutamiento, ¿no? Hoy tenemos varias agencias de reclutamiento, de hecho, ¿no? Y con ello, pues vamos a poder servirnos a versus o tercerizarnos también por ellos, ¿no? Es decir, podemos encargar todo a una agencia de reclutamiento o podemos encargarle una parte del proceso y quedarnos nosotros para el final de la entrevista personal quizá, ¿no? Indicación de algún empleado, recomendaciones, esto funciona mucho en una empresa privada, ¿no? Institución pública, pues no existen las recomendaciones, incluso hasta a veces es ilegal, ¿no? Entonces, hay que considerarlo sí para la empresa privada, incluso en los currículos se coloca muchas veces esta parte, ¿no? Bueno, una vez que creo el perfil, ¿no? Anuncio una convocatoria, luego realizo por ahí un primer filtro de las evaluaciones y puedo tener varios tipos de evaluaciones. De hecho, que voy a empezar primero por evaluar el currículum, ¿no? Que es lo primero que hago. Luego hago la evaluación de conocimientos. Puedo elaborar un examen escrito, puedo elaborar también una demostración práctica de una capacidad técnica, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren probar si el trabajador conoce o no conoce ofimática, entonces lo sienta en un dispositivo, PC o laptop, para poder probar si realmente tiene los conocimientos básicos o intermedios o avanzados según lo que se pida de ofimática, ¿no? Entonces puede haber un conocimiento práctico también que se puede conocer a través de este filtro de evaluación de conocimientos. En otro filtro, que podría ser el tercero, hay una entrevista, ¿no? Donde por ahí podemos conocer un poco la personalidad, la capacidad proactiva que pueda tener, por ahí algunas habilidades blandas. No estaría de más también tener el acompañamiento de un psicólogo, sería mucho mejor, ¿no? Y que a veces también en la parte escrita también pueden tener algunas preguntas psicotécnicas o psicológicas, ¿no? ¿Por qué no? También podría haber algún tipo de ese tipo de evaluación, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación en sí puede tener mucho más etapas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que fue la primera empresa que trabajé y ahí recién un poco saliendo de un nivel técnico que estudié, ¿no? Cuando recién salía del colegio, decidí estudiar unos 3 añitos y bueno, tuve mis primeras capacitaciones y bueno, por ahí ingresé a buscar algo relacionado con ventas, porque yo quería coger primero ventas, ¿no? Y una empresa se estaba instalando en aquel tiempo en Perú, ¿no? Que era Ace Home Center, que después cambió a Maestro y bueno, hoy en día ya no está, ¿no? Y esta empresa empezó abriendo un curso de capacitación, ¿no? Presencial, por cierto, y que ocupó una semana, ¿no? Por ahí, pues sí, había mucha presencialidad en aquel tiempo y nosotros los jóvenes acudíamos mucho a esto, ¿no? Y yo pues decidí. Y nos habían dicho que de ahí iban a aceptar a los mejores, ¿no? Los que salgan bien en las evaluaciones que iban a hacer en los 2 últimos días, ¿no?
Y pues sí, y fue muy fructífera porque ofrecieron la certificación y además, pues, en esos 5 días pudieron conocernos y pudieron ver pues cuáles eran nuestras habilidades, cuáles eran nuestras habilidades no solo técnicas, sino habilidades interpersonales que ellos desarrollaban mucho y le daban mucha importancia a esto, ¿no? Entonces todas las dinámicas estaban en función a esto. Entonces nos estaban evaluando todos los días, sin darnos cuenta, aunque nos dijeron que nos iban a evaluar solo los 2 últimos días, pero sin saberlo, nos estaban evaluando desde el primer día, ¿no? Y bueno, y sí, eligieron pues y contrataron y conseguimos además que esa semana, porque eso sí nos ofrecieron, sea también pagada para las personas que fuimos elegidas, ¿no? Entonces, esto también sí y podría funcionar muy bien, ¿no? Pero por ahí pues no hay como antes que podíamos ocuparnos una semana entera en estar asistiendo a una capacitación, ¿no? Hoy en día pues ya se toma solo un día o 2 días de evaluaciones porque las personas siempre están buscando diferentes oportunidades, o sea, están asistiendo a varias evaluaciones también, ¿no? Entonces la disponibilidad de tiempo ya no es la misma, ¿no? Y luego en esta sexta etapa, en la siguiente etapa que es la sexta, hablo de la contratación, ¿no? Ahora, acá sí, pues ya firmo contrato, pues generalmente con un periodo de prueba de 3 meses, ¿no? Y comienza la adaptación, en este caso, el trabajador hacia la institución, ¿no? Y bueno, en el camino pueden suceder diferentes cosas, pero la empresa tiene la responsabilidad de acompañarlo en todo momento, ¿no? Entonces, por ahí, pues, tenemos que también comenzarlo en este caso, pues, acompañarlo a que sea en algún momento 100% productivo, ¿no? Porque al principio no lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, tenemos que también ser flexibles en ese sentido. Dentro de las técnicas, les había mencionado, pues, mejores prácticas están estas, ¿no? Lo que les había dicho, selección interna, los archivos de hojas de vida, los contactos con los sindicatos, pero siempre con mucho cuidado, optar por agencias de reclutamiento también, ¿no? Y el uso de las redes sociales, ¿no? El uso de las redes sociales porque tenemos que tener, así como una marca empresarial, tenemos que también tener algún tipo de marca laboral, diríamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos tenemos que reflejar como empresa de cómo tratamos a nuestros trabajadores o qué acciones hacemos con ellos o qué actividades particulares, de repente de recreación también, hacemos con ellos, ¿no? Y eso puede ser atrayente y satisfactorio para las personas quien mañana más tarde se quieren involucrar con nosotros, ¿no? Dentro de las recomendaciones básicas también es acudir a alguna de ellas, ¿no? Utilizar tecnologías innovadoras como las que tienen LinkedIn, Boomerang, Computrabajo, Indeed y otras más, ¿no? Podemos acudir a ellos también para que nos ayuden en el reclutamiento y selección. Es decir, podemos encargar a LinkedIn que nos ayude en la primera etapa de repente de por ahí captar los currículums y hacer la primera evaluación, ¿no? Y dejarnos a nosotros ya no los ciento tantos currículos, sino de repente los 15 mejores para ellos y dentro de esos 15 podemos elegirlos. Como también podemos encargar todo el proceso, ¿no? De manera particular, a mí me gustaría solo, si es muy numeroso, encargar solo el primer proceso, ¿no? Y de ahí dejar para nosotros la evaluación, dejar para nosotros la parte de entrevista personal también, ¿no? Entonces, podría ser, en todo caso, de manera parcial, ¿no? Otra de las recomendaciones es fomentar la diversidad e inclusión, ¿no? No por decirnos de que tenemos que ser también un poco empáticos con los discapacitados, ¿no? Y tenemos que también considerarlos en nuestra empresa, por lo menos en un porcentaje, ¿no? Adecuado en base a la cantidad de trabajadores que pueda tener, ¿no? Sino porque además tenemos que dar cumplimiento a lo que estamos comprometidos con la ONU, ¿no? Que dice en la parte de, sobre todo cuando hablan las personas con discapacidad, dice la letra así, ¿no? Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, y eso lo sabemos, ¿no? Incluido el derecho a trabajar en un entorno que sea abierto, inclusive, accesible, ¿no? Los países deben tomar entonces medidas apropiadas para promover estas oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad. Es lo que dice textualmente la ONU en una de sus cláusulas, ¿no? Ahora, para esto se han desarrollado, se han definido en este caso 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí tenemos algunos que están vinculados con la inclusión y la diversidad, ¿no? Se habla, por ejemplo, la ODS número, porque todos los objetivos de desarrollo están
delimitados por números, ¿no? Y cada uno con sus premisas, pero la ODS 5 nos habla de la igualdad de género, ¿no? Es decir, que ya no podemos poner un aviso que diga se necesita asistente del sexo masculino o se necesita asistente del sexo femenino, ¿no? Porque hoy en día un asistente administrativo puede ser masculino o femenino, ¿no? Entonces no podemos delimitarlo, ya no. No podemos decir ahora se necesita chofer del sexo masculino, ¿no? Porque ahora sabemos que también las mujeres manejan incluso tractores y maquinaria pesada, ¿no? Y lo hace. Yo he visto en la agraria, por ejemplo, chicas que aprenden las que estudian ingeniería ambiental u otras agrónoma, ¿no? Y les enseñan a manejar tractores, ¿no? Y que para estos casos no les piden una licencia de conducir porque los tractores se manejan dentro del área de trabajo, en este caso el agronomía lo hace dentro del área rural, ¿no? En las chacras, bueno, en las partes donde tienen que hacer su labor agrónoma, ¿no? No es que circulan por las calles tampoco, ¿no? Entonces son ellas también que pueden realizar esta labor, ¿no? También se habla en la ODS 8, se habla del trabajo decente y crecimiento económico y se habla aquí pues de la inclusión laboral, ¿no? No podemos tener ningún tipo de discriminación, incluso vinculada con el nivel socioeconómico, ¿no? No podemos pedir un trabajo de relaciones públicas, ¿no? Y decir que solo queremos señoritas que estén en nivel socioeconómico A, ¿no? No podemos decirlo así, tenemos que ponerlo de manera abierta, no lo podemos autorizar así, ¿no? También tenemos el derecho al acceso a la información, nos dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, ¿no? ¿Por qué? Porque las convocatorias tienen que ser públicas, tienen que ser anunciadas para todos, ¿no? No se puede solo anunciar en cierto grupo, en cierto lugar. Ahora, de hecho que algunas empresas necesitan que los trabajadores lleguen, por ejemplo, a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces sí se les pide vivir y cerca a la zona de trabajo, ¿no? Porque sabemos pues que podemos tener dificultades de tránsito, ¿no? De tráfico. Entonces, sí, pues en esos casos sí, ¿no? Por el horario de entrada, ¿no? Pero no debe haber una razón discriminatoria para elegir un grupo así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en nuestros anuncios, ¿no? En el caso de institución pública, por ejemplo, se pide que se anuncie en ciertos portales básicos, ¿no? Todos los portales del gobierno peruano tienen que estar en la publicación de toda la convocatoria, ¿no? Incluso tienen que regirse a cierto cronograma, ¿no? Si se pone que la fecha de publicación es desde tal día, pues tiene que estar en ese día, ¿no? Si no, también puede caer en falta. Otra de las recomendaciones básicas está aplicar una de estas. Mira, acá, por ejemplo, dice en el lado izquierdo arriba, dice, implementa entrevistas estructuradas. ¿Qué nos dice? Pues que tenemos que ir preparados a la entrevista. Si somos evaluadores, si ustedes van a estar como asistentes de recursos humanos y van a acompañar, en este caso, al gestor de recursos humanos a una entrevista que él tiene que realizarla, ¿no? Tienen que acompañarlo con sus pautas, ¿no? No puede ir así simplemente confiando en la memoria, ¿no? Institución pública, por ejemplo, sí tienen que ir con los documentos porque tienen que llenarlo todo un jurado, ¿no? Y en algunos casos hasta cuando tienen que realizar preguntas, ¿no? El jurado tiene que ser exactamente a veces la misma pregunta, ¿no? En muchos casos es así, ¿no? Entonces, no puede confiar en que se sepa la pregunta de memoria, ¿no? Ay, sí, pero yo me la sé porque ya a 20 personas he entrevistado y ya todos les hago la misma pregunta, ¿no? Pero para ahí una S, una coma puede hacer la diferencia, así que no está de más que mejor la lea, ¿no? Además, tengo que ya ir leyendo pues los currículos de cada uno, ¿no? ¿No? En ese momento no voy a recién ver quién es, de dónde viene o qué documento de nivel profesional trae, ¿no? Tengo que ya ir leído, ¿no? Tengo que ya ir estudiando estos datos, ¿no? Bueno, y tengo que ir preparado. O sea, no puedo improvisar una entrevista, de hecho. Tiene que estar estructurada. Implementar programas de referencias, alguien que nos recomiende. Por ahí decirle a los trabajadores en la institución privada si se puede hacer, decir pues que recomienden a sus compañeros, a sus amistades, a su familia a postular a nuestra empresa, ¿no? También tener presencia en redes sociales, ¿no? Las personas que ya nos están siguiendo
y pueden estar en algún momento interesadas en ser parte colaborativa de nuestra institución, de nuestra organización, de nuestra empresa. Si ya nos sigue y ya es parte de nuestra comunidad, puede ser una persona mucho más identificada con nuestros objetivos, con nuestras tareas. Entonces puede fluir mejor la comunicación con una persona que es parte de nuestra comunidad ya, ¿no? Entonces esta presencia en redes sociales también es súper importante, ¿no? Veremos por aquí de qué se trata el modelo DISC. A ver, ¿qué nos dice el modelo DISC? Por ahí, coméntenme, ¿ustedes han escuchado hablar del modelo DISC? ¿Han escuchado hablar de William Moulton? A ver, menciónenme por ahí un sí o un no. No, 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 todos. Pero sí han escuchado hablar de la historieta esta de la Mujer Maravilla, de Wonder Woman. ¿De la Mujer Maravilla han escuchado hablar? Sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Cierto. Bueno, este psicólogo, abogado estadounidense, publicó por primera vez su teoría del libro Emotion of Normal People en el año 1928. Él fue el inventor del primer detector de mentiras, ¿sabes? Porque habla de las sensaciones de las personas, de la transmisión de la química que por ahí bota dentro de los poros, ¿no? Y el creador, porque fue historietista también, ¿no? El creador del personaje de la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces William Moulton creó el personaje de la Mujer Maravilla, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto y qué relación tiene con el curso de asistente de recursos humanos y más con reclutamiento y selección? ¿Mm? ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, el personaje de la Mujer Maravilla sabemos que es un personaje que, bueno, cobra vida a una mujer muy empoderada, muy defensora de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de su país, ¿no? Y Moulton, pues, observó en aquel tiempo que la mujer no tenía derecho a sufragio, se limitaban algunos otros derechos también. Entonces creó este personaje justamente para demostrar el empoderamiento a través de los cómics del personaje femenino, ¿no? Entonces fue esa finalidad que tuvo para crearla a ella. Pero también creó el modelo DISC y vamos a ver de qué se trata el modelo DISC. A ver, ¿qué es el modelo DISC? El modelo DISC, de hecho, es una metodología ya que ha ido creciendo y desarrollándose desde hace muchos años. Ustedes verán que tiene muchos años esta teoría, ¿no? Y esta metodología permite estudiar el comportamiento natural de las personas delante de distintas situaciones, ¿no? Y se utiliza, pues, en entornos empresariales, en entornos profesionales, en entornos de docentes o personales también, ¿no? Se ha impulsado mucho, en este caso, la introducción del modelo DISC en el mundo de las ventas, ¿no? Es decir, se aplica, pues, para que las personas conozcan también que no pueda de repente resistirse a los productos, ¿no? Podemos decir, pues, que modelo DISC es una herramienta de evaluación, ¿no? Que permite conocer comportamientos y también prioridades de las personas mediante su medición en respuestas específicas, ¿no? Unas respuestas rutinarias, ¿no? Y con el objetivo, pues, de conocer al detalle algunos por ahí profundos aspectos de su personalidad, ¿no? Y sobre todo el comportamiento. Pero ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este modelo DISC? Como herramienta de evaluación hay que conocer los comportamientos, ¿no? ¿Y de qué nos ayuda si conocemos los comportamientos de las personas y podemos evaluarlos además? Y podemos por ahí conocer que están vinculados con su personalidad y comportamiento, podemos también ayudarnos en la etapa de reclutamiento y selección, sobre todo en la evaluación de la personalidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en identificar estilos, ¿verdad? Estilos de la personalidad, teniendo en cuenta algunos 4 rasgos principales, ¿no? Que aquí los tengo descritos, que son dominante, influyente, estable y cumplido, ¿no? O cumplimiento, si queremos llamarlo así, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? A ver, el dominante se refiere a las personas que son enérgicas, decididas,
acostumbradas también a tomar decisiones rápidas, ¿no? Aceptar retos y por ahí también muchas veces cuestionar el orden establecido, ¿no? Se encuentran también orientados ellos mucho a los resultados y se preocupan más por el qué y un poco menos, bueno, también se preocupan por el cómo, pero se preocupan más por el qué, el por qué se hacen las cosas, ¿no? A veces puede tener poca tolerancia social, ¿no? El hecho de ser dominante nos puede ayudar con la energía, el hecho de también de ser un poco líderes de un grupo, sí nos puede ayudar también en colaborar en esto, ¿no? En ser partícipes y por ahí decir, de esta manera se pueden hacer las cosas. Pero tenemos que tener cuidado también de que esta persona, o si nosotros lo somos, de no caer en el exceso, ¿no? Porque ser dominante en exceso nos va a impedir escuchar y tolerar al resto. Entonces, si no escuchamos, no vamos a poder a trabajar bien en equipo, porque no vamos a poder tener el consenso y la participación de todos para reunir una sola opinión, ¿no? Entonces, esto sí, el extremo sí puede ser peligroso, ¿no? Que en realidad en todo, ¿no? Incluso en el influyente, que es el que se encuentra a veces orientado hacia las personas, es como el más comunicativo, es la persona amistosa, es el llamado simpático, optimista, ¿no? Y le gusta por ahí ganar popularidad, ¿no? Y tener además un reconocimiento público. El influyente es el clásico vendedor, ¿no? Que le gusta ser reconocido, le gusta por ahí, por eso es que se le premia a los vendedores en base a comisiones, ¿no? Porque trabajan en base a a cierta meta, que en este caso a veces es económica porque tengo que lograr vender, ¿no? Y quiere que se retribuya también de la misma manera, ¿no? Entonces, este reconocimiento es el que a veces necesita este vendedor, ¿no? Y suele ser, pues, el que se ha visto, los vendedores son los clásicos conversadores, ¿no? Los clásicos por ahí amistosos, centradores, ¿no? Entonces, este es el clásico influyente. Pero también hay que tener cuidado de no llegar al extremo, ¿no? Que no ser ahí demasiado amistoso sin ser profesional. Por ahí no hay que olvidarse de que también puedo crear cierta amistad, pero tengo que mantener mi parte profesional porque estoy acompañado de una ética, ¿no? Ahora, el otro también es el estable, ¿no? Es una persona paciente, es una persona con una habilidad de escucha y, bueno, puede trabajar bajo presión también porque siempre suele mantener la calma, ¿no? Se encuentra por ahí orientado a los procesos y se preocupa pues por el cómo más que por el por qué, ¿no? Cómo se van a realizar las cosas, ¿no? Y ya por ahí no le importa, le pueden dar una actividad y le dicen, a ver, espérense un poquito, vamos a ver cómo se realiza y empieza a planificar. Y se puede alargar a veces en su planificación, eso también puede pasar, ¿no? Es una persona que demora mucho de repente en planificar para llegar a la ejecución, porque le preocupa mucho el paso a paso, ¿no? Y tiende a ser a veces un poco el clásico cumplido, ¿no? Que es el cuarto que estoy mencionando aquí. Ahora, el estable es, de hecho, al ser muy paciente, al ser muy persona que escucha bien, bueno, trabaja bajo presión y muy relax, es una persona muy relajada, también pues si cae en el extremo, ¿qué pasa? Se convierte en una persona que pues, no le afecta nada, ¿no? Y que si le ponen una meta, ah, ya con calma voy a llegar, y de repente tiene mucha calma y no llega, ¿no? Entonces también esa parte extrema sí puede ser también un tanto peligrosa, ¿no? Bueno, el cumplido son las personas precisas, analíticas, y les gusta cumplir, en este caso, con sus reglas. Son muy metódicas, observan cada detalle y observan, y para todo ellos tienen que ver de que estemos cumpliendo con las reglas. Les confieso que yo soy un poco así, ¿no? Entonces, me cuesta de que por ahí, ay, ¿por qué no se cumplió lo planificado? Que las normas dicen esto, ¿no? Bueno, pero también eso puede tener, hay que sopesar, ¿no? Hay que sopesar y hay que permitirse, por ejemplo, yo me permito a una amiga de mi trabajo, me permito que me codee, ¿no? De cuando en cuando, ¿no? Y que me codee y me diga, no exageres, ¿no? Ayuda, pero no exageres, ¿no? Porque sí, pues en realidad suelo apoyar mucho cuando dice que parte de la norma dice que debemos hacerlo de esta manera, ¿no? Y yo me he creado hasta un Excel de ciertas palabras claves para poder buscar en las diferentes normas que manejo en mi área y poderles mostrar, ¿no? Entonces, nunca quise ser abogada, pero me gustan estas cosas, ¿no? Entonces, esta persona metódica puede llegar también a la exageración y puede a veces perjudicar
al equipo, ojo. Así que no se pide la perfección de alguien en cada una de estos, ni nadie lo va a poder ser. Ahora, de hecho, cada uno de nosotros, si nos analizamos, podemos descubrir que tenemos algo particularmente más relevante que otro, ¿no? Y que por ahí alguna de estas otras características en nuestra personalidad, por ahí tenemos que afianzar, de repente un poco trabajar en ello, ¿no? Para poder llegar a un equilibrio, poder de repente llegar una buena influencia de una con otra, ¿no? Entonces, estas características nos va a ayudar por ahí también a identificar a qué trabajador necesito para cierto perfil, ¿no? Por ejemplo, si voy a buscar vendedores, pues sí tengo que buscar por ahí personas influyentes, ¿no? Entonces son las ventajas que tenemos de poder conocer este tipo de características, ¿no? Vamos a hacer una pausita para recordarles que GCAP les da la oportunidad de tener que el Instituto GCAP les da para que puedan fortalecer su CV, ¿no? Y sean así pues un destacado en su próximo trabajo. Van a aumentar así sus conocimientos y además tener el aval del internacional, en este caso de Google Workspace for Education, ¿no? Separen su certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Ya esta promoción, ojo, está solo válida hasta el 2 de abril. Ya no esperar a la última hora porque GCAP les atiende un poco más rápido cuando lo piden con anticipación, ¿no? Si no, acabados los cursos, van a atender pues en orden, ¿no? Entonces no esperen ser atendidos a última hora y cuando todo ya se junta el trabajo, ¿ya? Así que pídanlo con tiempo y aprovechen esta oportunidad de una vez para que sean así un profesional altamente competitivo en su mercado laboral, que por ahí lo van a tener, ¿no? Recuerden pues que en la institución pública es totalmente obligatorio presentar un currículum documentado, ¿ya? En la institución privada no necesariamente, pero cada vez lo están pidiendo. Por ahí he visto algunas sorpresas, he participado en algunas evaluaciones y he visto que los piden a veces en el momento de la entrevista, ¿no? Y les hacen preguntas como, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde te capacitaste para administración de empresas o para asistente administrativo? ¿No? Ah, bueno, sí, estudié en mi universidad, esto, sí, pero en tu universidad estudiaste hace muchos años. ¿Cómo te actualizaste? Ahora último, ¿dónde estudiaste? ¿Tienes tu certificado? Y ahí sí cayeron, ¿no? Entonces, cuídense mucho en esto, así que les recomiendo que no desperdicien la oportunidad ya que están en esto, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Entre las características principales del modelo D se encuentran pues que no se enfoca esencialmente en las emociones, ¿ya? Sino que en el comportamiento que provocan esas emociones. Lo que tenemos que cuidarnos siempre, y eso transmitir también al equipo, de que tenemos que tratar siempre de controlar las emociones en todo, tanto la persona cumplida como estable, como la influyente, como la dominante, puede prevalecer la emoción y olvidar la objetividad en este caso del comportamiento. Y el comportamiento sí va ligado con la responsabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se quiere conseguir en este caso con el análisis de este modelo DICS. Nos puede ayudar en la parte del reclutamiento y selección, pero también nos puede ayudar en el seguimiento continuo que hacemos con nuestros trabajadores, ¿no? Por ahí no está de más crear momentos a través de un trabajo de coach organizacional, ¿no? Dentro de las actividades extralaborales que podamos tener con ellos, ¿no? Unas actividades de esparcimiento, unas actividades de recreación que podemos tener en determinadas fechas como aniversario o cumpleaños o alguna festividad especial como los aniversarios de la institución o por ahí fiestas patrias o Navidad o algunas fiestas especiales, ¿no? Y son esos momentos donde podemos afianzar más las habilidades blandas de nuestros trabajadores, ¿no? Veamos por aquí, a ver, ¿dónde está? Ya está, aquí. Es lo que les decía, ¿no? No se enfoca en las emociones, sino en el comportamiento que provoca, ¿no? Lo que transmitamos con este modelo también tiene que estar hecho a través de un lenguaje sencillo, ¿no? Cuando nos refiramos a ellos, manejando este modelo DIC, tenemos que pensar en que nos comuniquemos no con palabras técnicas. En este momento de una evaluación o en el momento de una
inducción de repente, ¿no? Un acompañamiento que hacemos con nuestros trabajadores para poder destacar por ahí ciertas habilidades de ellos, tenemos que mostrarnos así, de sencillo, ¿no? Se puede aplicar entonces en la vida real en todo, ¿no? Por aquí tenemos algunas ventajas que sí pueden leerlas y aquí quiero centrarme, ¿no? Cuando ya tenemos contratado al trabajador, cuando ya hemos evaluado dentro de todo un grupo de postulantes y hemos elegido ahí cruzando los dedos al mejor talento, ¿no? Digo, ¿por qué cruzando los dedos? Porque siempre es un riesgo que en el camino, uno, no resulte ser el adecuado, otro, que el trabajador se equivocó y no está cómodo con este puesto de trabajo, o que de pronto consigue una mejor opción, porque a veces no se presentan solo a una empresa, sino se presentan a varias, y de pronto nos deja, ¿no? Entonces tenemos que acompañarlo. Hoy en día se habla cuando ya tenemos el contrato con ellos y tenemos, bueno, los 3 meses de prueba, ¿no? En que le tenemos una primera etapa en la que se llama la inducción, ¿no? La inducción, ¿de qué habla? Habla de acompañarlo por un tiempito hasta que sea productivo, ¿no? A veces termina siendo la sombra de alguien, es decir, termina siendo la sombra de un trabajador similar a él, ¿no? Y lo comienza a seguir en todo momento hasta conocer bien cómo se realiza el proceso exactamente, ¿no? Y para que él después pueda realizarlo solo, ¿no? Sin embargo, el onboarding no habla de solo eso, habla de una inducción, pero de un acompañamiento permanente, un acompañamiento continuo. Ustedes dirán, para que sea sombra permanentemente de todo y nunca sea productivo, no. Se habla de que en algún momento se realiza la inducción en un tiempo corto, determinado, que puede ser, no sé, dependiendo de la labor, una semana, 15 días, hasta un mes, ¿no? Podría ser. Y de pronto de ahí ya tengo que comenzar un acompañamiento diferente, es decir, un seguimiento de las labores que va realizando. Tipo monitoreo, tipo supervisión puede ser, pero es más que todo seguirlo, por ejemplo, entra en un área de diseño, ya, es un diseñador contratado, ¿no? Los diseñadores pues los tenemos en el área a veces de marketing o de publicidad, ¿no? Bueno, dependiendo de dónde lo pongan, ¿no? Ya, lo tienen ahí. Y lo tienen de repente al costado de alguien que está retocando fotos, cuando él ya sabe retocar fotos, ¿no? Pero tiene que conocer a veces cuáles son los colores claves, los colores que utiliza mi empresa, ¿no? Que en este caso son la gama de colores que utiliza en todas sus presentaciones, ¿no? Tiene que conocer las tonalidades, tiene que conocer las herramientas comunes que utilizan, porque hoy en día pues ya no solo le dan una foto y tiene que retocarla, porque eso ya lo hace IA, ¿no? Pone el IA, el aplicativo, y ya lo hace solo, ¿no? Entonces tiene que conocer también el contexto en el que se maneja el tipo de comunicación con sus clientes, ¿no? El tipo de texto que de repente realizan también, el tipo de manera de anunciar los combos o por ahí también las ofertas, ¿no? Entonces, esa distribución también de ciertos gráficos también los tiene que ir conociendo porque son el formato básico de la publicidad de la empresa, ¿no? Entonces, esa es la única parte en la primera en la que se le prepara, que puede ser una semana, 2 semanas, y después se le deja solo, ¿cierto? Entonces, en ese momento acabó la inducción. Y en ese momento comienza un acompañamiento continuo a él, es decir, para que se sienta a gusto en la empresa, para que sienta que realmente está considerado dentro de ella y constantemente el jefe inmediato le dice, ¿y qué tal, Juan? ¿Cómo vas? ¿Vas llegando? ¿Llegas a tiempo a tu casa? ¿Estás saliendo temprano? ¿Te estás quedando muchas horas extras? Bueno, hay que hacerle ciertas preguntas para ver si se está sintiendo a gusto y sentir de que puede tener un apoyo de alguien en la empresa, ¿no? Y esto no se hace por puro caerle bien o por puro cumplimiento, sino porque es la manera adecuada de tener a un trabajador dentro de la empresa, ¿no? Porque constantemente tienes que, pues, recuerda que si te preocupas por ellos, por tus trabajadores, ellos van a hacer que se preocupen por tus clientes, ¿no? Entonces es lo básico, ¿no? Inclusive se dice que el onboarding es una práctica que busca acelerar la incorporación del capital humano, pero también que se prepara para su salida, ¿no? Se dice eso. Triste, pero sí, a veces en el onboarding también nos preparamos hasta para la salida de nuestro personal, ¿no? Porque bueno, también tenemos que estar preparados para eso, ¿no? ¿Qué tal si
nuestra institución no le ofrece una línea adecuada de carrera, ¿no? Y otra empresa sí, ¿no? Y a veces pasa que este talento fuga y fuga con otros más, ¿no? Entonces la empresa también tiene que estar adecuada para esto, ¿no? Tiene que tener también una buena oferta laboral de crecimiento dentro de ella, ¿no? Para no tener esta fuga de talentos dentro, ¿no? Este es un esquema básico donde se presenta un proceso de selección, se habla de una incorporación y se menciona a todo esto como el onboarding. Y por eso mencionamos acá las etapas, ¿no? Hay un primer día, hay unas primeras semanas y que hasta ahí podríamos considerarlo una inducción, ¿no? Pero el onboarding es siempre permanente, ¿no? ¿Cuál es la importancia de contar con un onboarding, en este caso, efectivo, ¿no? De hecho, que si contamos con ellos, lo primero que vamos a lograr, lo primero que logramos es que facilite la adaptación. O sea, logramos una verdadera adaptación de este trabajador en una primera etapa, en corto tiempo. Eso sí es un hecho. Y brinda a los nuevos colaboradores pues herramientas y los conocimientos necesarios para adaptarse rápidamente a su nuevo entorno laboral, ¿no? Y esto pues le permite sentirse cómodos, sentirse seguros en su rol y lo que hace a su vez también aumentar su confianza y por lo tanto aumenta su productividad. Es lo que al final, que es lo que queremos, ¿no? Acelerar esta productividad. Entonces, si aceleramos la productividad, va a permitir que estos nuevos colaboradores comprendan también rápidamente las responsabilidades globales y las tareas y por lo tanto entiendan bien cómo llegar a esos objetivos institucionales, ¿no? Entonces, es lo que queremos, es lo que además queremos lograr en ellos. Y queremos lograr también que se construyan relaciones sólidas, ¿no? Y en el proceso del onboarding proporciona, en este caso, las oportunidades para que estos nuevos colaboradores establezcan relaciones positivas con sus compañeros de trabajo, con los líderes, con el equipo o con equipos cercanos a ellos, ¿no? Por decir, un equipo de ventas están a veces muy relacionados entre ellos, pero por ahí conocen muy poco de la parte de logística, ¿no? Y logística es la que se encarga de comprar para lograr este producto. De repente si es la fabricación o de repente comprar directamente el producto para su venta y después comercializarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no también estar ligados y constantemente comunicados con logística, ¿no? Porque tenemos que también saber de qué manera ellos consiguen los productos y de qué manera estamos vendiendo y cómo se logra esta cadena en toda la institución, ¿no? Promueve una cultura empresarial. ¿Por qué? Porque el onboarding es una oportunidad de transmitir y reforzar esta cultura que siempre debemos tener constantemente afianzada adentro, ¿no? Por ahí proporcionando una visión clara de valores, unas normas, comportamientos esperados también dentro de ellos, y ayuda pues a alinear a los nuevos colaboradores a una cultura existente que promueva, en este caso, una coherencia, ¿no? Entre toda la organización. Y facilita también pues la integración de nuevas contrataciones, ¿no? El onboarding pues no se limita a los nuevos empleados a tiempo completo, ¿no? También pues es relevante tener algunas contrataciones temporales o los freelancers también, ¿no? Hay personas que tenemos trabajando desde sus casas y que de pronto los estimulemos a que hagan una presencialidad dentro de ella, ¿no? Y por qué no también acompañarlos a ellos en ese seguimiento, ¿no? Ahora, el hecho de tener el proceso del onboarding, creamos unas 3 etapas bien definidas, ¿no? Un antes, un durante y un después. El antes se refiere a una preparación previa, ¿no? Es decir, hay de hecho, un correo de bienvenida. Todo esto, de hecho, es una parte de lo que llamamos la inducción también, ¿no? Le damos el correo de bienvenida, le damos una asignación con un host básico para ellos, con un office manager también que haga el acompañamiento inicial, una preparación para el onboarding, alcanzándole también las normativas de la institución, alcanzándole los folletos principales donde estén los valores de la institución también, algunos afiches que les ayude o algunas infografías que les ayude a realizar ciertos procesos de trámites que puedan necesitar, como la obtención de sus boletas, por ahí los duplicados de su contrato si lo necesita, alguna certificación especial, por ahí la información básica de los seguros que ha obtenido dentro de nuestra empresa, ¿no? De algunos seguros privados que también la empresa le puede proporcionar,
por ahí las fechas importantes de la empresa, de celebraciones o de participación con todo el personal también, ¿no? Entonces, todo esto se le da en la etapa primaria, ¿no? En el antes, ¿no? Y en el durante ya nos preocupamos por todo el training técnico, todo el training también como parte de las reuniones, también alguna entrega específica además de material de trabajo, ¿no? Si es de producción, por ejemplo, mucho más, ¿no? O algún material de oficina básico, pues que tiene que tener siempre constante, que conozca cada cuánto tiempo se le alcanza este material que pueda necesitar. Y un seguimiento se refiere pues a los eventos de aniversario de incorporaciones que pueda tener, por ahí también la encuesta de satisfacción que deba conocer, ¿no? Que sepa que también va a ser evaluado constantemente, ¿no? Pero evaluado no para fiscalizarlo, sino para conocer y poder realizar las medidas correctivas adecuadas en el camino, ¿no? Los tiempos, de hecho, que el onboarding requiere más tiempo, ¿no? Requiere un mínimo de 6 meses a veces para poder tener los resultados, ¿no? El día 1 generalmente, pues, y la semana 1, el primer mes, se toman como una primera etapa, que son lo que llamamos la inducción, ¿no? Y el onboarding ya viene a formar parte de la etapa más larga, ¿no? Hablamos también de un ciclo del colaborador. ¿A qué nos referimos de esto, no? Nos referimos a que estamos reclutándolo a todo un grupo. Tenemos una selección que hacemos de ellos, aplicamos una inducción, tenemos a veces alguna capacitación previa antes que inicie su desarrollo propio y dentro de la oficina en la que está a cargo, ¿no? A veces sí, o a veces ha formado parte también de reclutamiento, ¿por qué no, no? Y tenemos que lograr esa retención constante. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de retenerlo en nuestra empresa, porque sabemos que retener a un personal nos sale más económico que está reclutando constantemente, ¿no? Y prepararlo pues también para alguna salida. Y por qué no preparar también a la empresa para esto, ¿no? Los tipos de contrato. En forma general tenemos el contrato indefinido, el que no acaba nunca. Ustedes dirán, ¿pero existen realmente estos contratos indefinidos? Sí, sí los existe. Y generalmente son para las personas a las que ya, o a los tipos de trabajadores, a quien ya pues sabemos cómo trabaja, sabemos que está totalmente vinculado conoce muy bien los objetivos y trabaja en base a metas. Entonces sí, ¿por qué no darle indefinido, no? Pero sí se sabe que si hay un definido y uno de ellos, el trabajador, por ejemplo, se retira, pues tiene derecho también, ¿no? No está amarrado a un contrato, ¿no? Entonces puede irse también y puede en cualquier momento proceder. Y generalmente pues se van a otro puesto superior al que le podamos ofrecer, ¿no? El contrato a tiempo parcial es el que no trabaja las horas completas, que son las 8 horas que trabajan normalmente, sino trabaja la mitad de jornada, que en este caso son 4 horas, ¿no? Y bueno, tiene ciertas restricciones también, algunos tienen derecho a gratificaciones legales, de caso semanal, pero siempre proporcional al tiempo que están, ¿no? El contrato a plazo fijo o determinado, este sí tiene un tiempo fijo de duración, ¿no? 3 meses, puede ser 6 meses, un año, bueno, 2 años, dependiendo el tiempo que le ponga, pero es al tiempo fijo, ¿no? Otras clasificaciones de tipos de contrato, y las 8 en este caso, los que más se manejan en el Perú, en forma general, ojo, porque tenemos también tipos de contrato en institución pública y tipos de contrato en institución privada, ¿no? Pero en forma general podríamos decir que existe también los contratos para prácticas, ¿no? Que es lo que les había mencionado, ¿no? Que hay empresas que eligen tener a sus trabajadores a través de prácticas primero, ¿no? Primero preprofesionales, profesionales, y de ahí los hacen escalar, ¿no? Por obra de servicio, es decir, específico, solo ingresa para esta obra, se termina la obra y se acabó el contrato, ¿no? En construcción, por ejemplo, ocurre mucho esto. Los contratos temporales que les había dicho para ciertos trabajos donde ingresan sobre todo por tiempo de prueba y después de eso sí los pueden prolongar, ¿no? Por tiempo indefinido, ya les había dicho, a tiempo completo también, por tiempo determinado también, a tiempo parcial, sí, que sea al medio tiempo. En la institución pública, las contrataciones se rigen por normativas, ¿no? Existen las contrataciones, por ejemplo, de asistentes administrativos, ¿no? Que es con la ley 276, ¿no? Los que están por los CAS están con la 1057, ¿no? Hay otra que habla del crecimiento y
dentro de la institución, que es la 728, ¿no? Y así hay varias, ¿no? La institución privada sí pues tiene un poco más de libertad de tener sus propios tipos de contrataciones y trabajar simplemente a los que remite en este caso el Ministerio de Trabajo, que son a tiempo parcial, indefinido o temporal o determinado, ¿no? Bueno, estas son, a ver, no sé si tienen alguna consulta ahí, a ver si estamos con tiempito todavía. Sí, tenemos 4 minutitos. ¿Tienen alguna consulta? Si no, los voy a leer. Ya, ahí los dejo y voy a ver. Aquí. Ah, sí. Nos pregunta Yulexi, ¿sirve el certificado para Ecuador? Por supuesto que sí. Sí, tienes que ver el tipo de convocatoria en la que va el certificado, pero consulten a GCAP todo lo del certificado, ¿ya? Una pregunta, ¿es un curso o una charla? Este es un curso, ya, Melis. Es un curso que tiene 5 sesiones en vivo y además van a disponer del material, ya de la sesión grabada también, porque todas las sesiones son grabadas. Sí, es un curso. Diplomado, pueden preguntar a GCAP acerca del tipo de certificación, ¿ya? Ahí les he dejado en el chat el teléfono para que se puedan comunicar con ellos. Depende de la profesora, creo, y para hacer sobre si puede trabajar fuera del país tendrías que preguntar que está encargado de los certificados. Sí, ahí les está ayudando con su respuesta Jonathan, sí, es cierto. Pregunten a GCAP. Yo escribí al número en atención al cliente, pero no me han respondido. Insiste, por ahí podría escaparse algún tipo de comunicación, pero escribe al rojo, te responde Andrea. Mira, Andrea te sugiere que que escribas al rojo. En el grupo de WhatsApp tienen varios administradores, ¿no? Entonces pueden comunicarse a varios de ellos también. Compartan el link. ¿Quieren el link del WhatsApp? Ahí está al final, ¿ya? Sí, ahí les están diciendo que tienen una atención más personalizada a ese número, ¿sí? Listo, chicos. Nos vemos entonces la siguiente sesión con el clima organizacional y desarrollo y capacitación, ¿sí? Hasta luego. Que tengan una buena noche y buen fin de semana. Gracias.